Hello people linda de este canal. En este video les voy a contar 8 cosas que deben saber antes de venir a Cuba y 8 cosas que no deben hacer estando en Cuba. Lo más importante es el dinero. Yo les recomiendo traer dólares o euros en efectivo. En caso de que traigan poco efectivo, pueden usar sus tarjetas a través de la aplicación Rental Home Pay, que les voy a dejar el enlace para acceder a esta página en la descripción de este video. No te recomiendo comprar tarjetas en MLC prepago. Si has visto videos anteriores ya sabes qué es el MLC y en estas tiendas realmente no hay nada muy útil. Además, no te asustes, el dólar antes estaba prohibido, después estaba permitido en tarjetas y ahora está permitido en efectivo otra vez. Así que si necesitas algo puedes pagar en efectivo. Aunque yo no te lo recomiendo, te recomiendo que vayas a los pequeños negocios privados y así apoyas más a los locales. Otra cosa que te recomiendo mucho es cambiar tu dinero con el anfitrión de tu casa particular o en un banco. No lo cambies en la calle. Me parece importante que sepas en qué te vas a transportar una vez dentro del país. Y mi recomendación es que uses taxis colectivos o Vía Azul. En el caso del taxi colectivo, te recomiendo apoyarte en el anfitrión de tu casa particular para reservar este taxi, porque por ejemplo puedes salir a la calle, hablar con un taxista, quedar en que al otro día te van a recoger y ese taxista luego escuchó una mejor oferta y pues recogió a la otra persona. Y en el caso de Vía Azul, pues te recomiendo que vayas a reservar ese Vía Azul al menos con 2 días de antelación, porque quizás vas el día antes de tu partida y entonces no hay conexión, no funciona la red, etcétera, etcétera, de todo puede pasar aquí y pues pierden la planificación de sus vacaciones. En cuanto al transporte, no recomiendo rentar un taxi privado para que ustedes mismos lo manejen, andar con su taxi, porque número uno, no conocen las carreteras de Cuba que están en bastante mal estado. Y número 2, pues esto se ha vuelto algo un poco peligroso. La delincuencia, debido a la situación económica actual del país, ha empeorado y he escuchado ya varias historias de turistas que han rentado un taxi y le han robado de todo lo que tiene el taxi, los espejos, las gomas, de todo. Y bueno, se ahorran esa situación tan lamentable si deciden trasladarse en taxis colectivos o en Vía Azul. Los taxis colectivos pueden rondar entre 15 y 30, para ponerles el máximo que yo conozco, según las rutas en las que ustedes se mueven. Y el Vía Azul puede estar entre 10 y 20, digamos. Así que la decisión es suya. Es muy importante que contraten un seguro de salud, pero bueno, supongo que esto sea importante en cada viaje, así que ya ustedes lo deben saber. ¿Dónde alojarse? Pues deben saber que Cuba está pasando una temporada de terribles apagones, una temporada que parece nunca acabar. Yo no sé cómo me estoy riendo porque tengo un genio. Bueno, people, en La Habana casi no hay apagones. Y para esto les recomiendo hospedarse en este apartamento independiente en Centro Habana. Y si deciden visitar Trinidad, entonces les recomiendo alojarse en esta casa particular, que es la casa de mis abuelos. Si estás pensando visitar Trinidad y alojarte en una casa particular, Casa Juani te hará sentir en tu hogar. Ofertamos servicios de desayuno, cena, wifi gratis y todo el confort que necesitas para una estancia agradable y placentera. Si necesitan ayuda para planificar una ruta de viaje y dónde hospedarse, me pueden escribir al Gmail que aparece en la descripción de este video. ¿Dónde comer? Deben saber que los establecimientos estatales tienen un mejor precio que los establecimientos privados, pero que en los privados quizás haya una mejor calidad. Ahora, al menos aquí en Trinidad, los establecimientos estatales tienen un precio por comida entre, digamos, 500 y 1.500 pesos, para darles un rango amplio. Y los establecimientos privados pues estarían entre 1.000 y hasta 10.000, según
el restaurante que ustedes decidan visitar. Eso es en Trinidad. En el caso de La Habana, ustedes pueden multiplicar esta cuenta por 2, porque en La Habana normalmente todo es más caro. Ahora, aquí en Trinidad hay un restaurante que está siendo bastante famoso por los precios y por la calidad de la comida, y es el restaurante Doña Clara, que pueden ver en estas imágenes. ¿Cómo funciona el internet aquí? Bueno, ya en el canal tenemos un video sobre eso, pero les puedo decir rapidito que cuando ustedes llegan al país tienen la posibilidad de comprar una tarjeta SIM que les incluye un paquete de datos, llamadas y mensajes. Esta tarjeta tiene un precio entre 20 y 30, hasta 35 estuve leyendo en algunos artículos. En cuanto al vestuario, como ya les mencioné anteriormente, mientras más empeora la situación económica del país, pues más empeoran lamentablemente los robos, la delincuencia. Así que no traiga prendas a Cuba, no traiga cosas caras, traiga la ropa más cómoda, más fresca que tenga, porque realmente está haciendo muchísimo calor. Dudo mucho que este invierno haya frío, así que yo les recomiendo traer ropa fresca, quizás algún abriguito por precaución. En cuanto a los lugares para visitar, yo no he viajado por toda Cuba, son muy pocos cubanos los que han tenido la oportunidad de viajar por su propio país, incluso muchos no han salido ni siquiera de Trinidad. Pero los pocos lugares que he visitado y según lo que escucho de mis clientes en casa, les puedo recomendar que los lugares que no deben dejar de visitar son Trinidad. Si te gusta mucho la naturaleza, y esto es una recomendación personal mía, puedes visitar Topes de Collantes una vez estando en Trinidad. También les recomiendo visitar Cienfuegos, es una ciudad muy bonita, muy tranquila, agradable. Viñales, si les gusta el campo, la vida en el campo, es un lugar muy tranquilo. Ahí sí fui una vez, se los puedo recomendar. Y bueno, La Habana, siempre quieren visitar La Habana, no es una recomendación mía. La Habana realmente tiene muy malas opiniones de los clientes que he tenido en casa por las montañas de basura, que esto es algo increíble. Y Santiago de Cuba es un lugar que me dicen muchos los turistas pues que les gustó. Y ahora vamos para las 8 cosas que no deben hacer estando en Cuba. Y la número 1 es no tomar agua del grifo. Si han buscado videos sobre Cuba, deben haber escuchado estas varias veces porque es una de las recomendaciones principales. El agua se almacena en tanques debido a la escasez y no se le da el tratamiento adecuado. En algunos lugares puedes sentir un leve sabor a cloro, a tierra o a agua dulce. Unida a esta recomendación de no tomar agua del grifo, pues les recomiendo lamentablemente no tomar mojito. Yo sé que muchos vienen a Cuba con la ilusión de tomarse unos mojitos cubanos, pero en muchos casos estos mojitos son hechos con agua del grifo, además con un ron que no es el adecuado, que puede ser cualquier invento que haya por la calle. Y pues esto ha traído graves problemas a muchos de los clientes que he tenido en la casa. A no ser que lo preparen delante de ti y tú estés totalmente seguro que se usó un agua embotellada y el ron que llevaba. Bueno, yo les advierto. La otra recomendación es que no coman comida callejera que haya que cocinar, porque este aceite no es limpio. Lo usan, lo reusan, lo usan de un día para otro, lo guardan y lo usan a los 5 días. Por supuesto, no son todos los casos siempre. Si tienen hambre, pasen por alguna pequeña tienda de las que han abierto recientemente y cómprense unas galletitas. La otra recomendación es que no consuman drogas. Recientemente se ha visto un incremento del uso de las drogas en las calles de La Habana principalmente, como pueden ver en estos videos. Son casos muy lamentables que no me gustaría haberles enseñado, pero ustedes tienen que saber los efectos de la droga que anda circulando por las calles. No la consuman, es ilegal además. La otra recomendación es que no cambien dinero en la calle, aunque creo que ya lo mencioné hace un ratico brevemente. Y es que ustedes no conocen a las personas, muchos están para estafarlos. Aquí incluso han circulado billetes falsos. Y bueno, aunque el Estado vende productos en dólares, pues es ilegal la compra de dólares. Otra cosa que no deben hacer si vienen a Cuba, señores, atiendan bien, es no llevar compañía a la habitación de renta. Esto le puede costar la licencia a los arrendatarios. Si van a llevar a alguien, hablen con su anfitrión de la casa particular
Este alguien tiene que ir con su carnet, quedar registrado en el libro y entonces solo así puede entrar a la habitación. Además, piensen que la situación en Cuba está muy mala, terrible. Ustedes no conocen realmente a la persona con la que están compartiendo, a la persona que van a entrar a una casa de una familia cubana, y esta persona puede ser cualquier tipo de persona y puede hacer cualquier cosa una vez estando dentro de la casa. Tengan eso muy en cuenta, esto es algo realmente grave. Otra cosa que no deben hacer, no, es salir solos de noche, principalmente si son mujeres. Aunque Trinidad es bastante segura, nunca se han escuchado casos de asedio, no, de robo o de asalto a algún turista, pues bueno, es algo que puede pasar teniendo en cuenta la situación que está pasando el país actualmente. Y la última recomendación es que no tomen de la bebida de otra persona. Como ya les comenté, pues hay un incremento de la droga en el país como nunca antes había visto yo, sinceramente. Y ustedes no saben qué tiene la bebida de la otra persona, no conocen realmente a la otra persona, no sean tan confiados. El cubano tiene fama de ser muy alegre, de compartir lo que tiene, de fiestar y todo en familia, pero ustedes realmente no conocen a las personas que tienen al lado. Bueno, people, y hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció en los comentarios. Espero no haberlos aburrido. Siento en mi garganta que he hablado muchísimo. Así que regálenme un like que me ayuda muchísimo a impulsar el alcance del video. Compártanlo con todos los amigos que ustedes sepan que quieren visitar Cuba. Y pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a este canal. Chao, chao. Wait, otra cosa que les recomiendo es que traigan una batería externa para cargar su teléfono y una linterna que se recargue preferentemente con el sol, porque no hay suficientes horas de electricidad para cargarlo todo, así que mejor la pones a cargar al sol, como la tenía yo aquí ahora mismo, que la vi, por eso me acordé de recomendarles eso. Y bueno, por allá tengo el catre que se usa para dormir en el pasillo cuando los apagones en la noche son de 4 y 5 horas. Pero bueno, no les voy a recomendar que traigan un catre. Ustedes traigan su batería externa y su bombillita recargable con el sol. Si puede ser la batería externa que se recargue con el sol, mejor también. Y pues bueno, people, esa era mi última recomendación. Ya ustedes saben todas las demás, de que traigan todas las medicinas que necesiten, porque aquí no hay medicina, de que traigan todo lo que necesiten de aseo personal, aunque ahora sí hay en las pequeñas tiendas. Bueno, a veces hay, por ejemplo, hace un tiempo no había pasta de dientes, en otra ocasión no había papel sanitario. Pero bueno, ya ustedes saben esto de videos anteriores. Nos vemos en un próximo videito. Recuerden el like. Es que me duele la garganta de hablar. Bye.